hemos hablado sobre la muerte vicaria y expiatoria de Cristo y hoy seguiremos en este mismo tema. Lo he dividido en dos partes porque era un tema un poco más grande, así que voy a hacer un pequeño resumen de la primera parte para que los que no han estado pues puedan acompañar desde ahí y luego compartiré la segunda parte, ¿no? Así que Luis, si puedes pasar, ¿vale? ¿Por qué es este estudio un poquito más grande? Porque él es considerado como el corazón del Evangelio por muchos estudiosos, ¿no? Este tema en sí, la muerte expiatoria y vicaria de Cristo, es un tema central para la comprensión del Evangelio como tal. La palabra vicaria, ¿qué significa? La palabra vicaria proviene del latín vicarius y significa literalmente el que hace las veces de otro o que actúa en lugar de otro, es decir, sustituye, ¿no? Entonces, la muerte vicaria, por lo tanto, se refiere a la idea de una persona que muere en lugar de otra, es decir, como un sustituto. Pasa. Y la palabra expiación proviene del latín expiare, que significa literalmente purificar o limpiar. En términos generales, la muerte expiatoria de Cristo, por lo tanto, se refiere a su sacrificio en la cruz para pagar por nuestros pecados, limpiándonos y liberándonos de toda culpa, propiciando así nuestra reconciliación con Dios. Bueno, este es un resumen general y de ahí pues se puede sacar muchas cosas. Algunas de ellas ya hemos visto, como por ejemplo, pasa Luis, bueno, hay dos textos bíblicos que nos dan base para eso que estamos hablando, ¿no? Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, es decir, nos sustituyó en su sacrificio. Y Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesús, es decir, aquel que vino limpiar, aquel que vino perdonar los pecados del mundo. Aquí mundo, sabéis que no es todas las personas, sino se refiere a aquellos que han creído en Cristo, ¿no? Pero en el sentido de, pone mundo para traer el sentido de que esto no era posible antes, pero ahora sí en Cristo es posible, ¿no? Pasan. Entonces, vale, pues hemos visto que la causa que impulsó a la reconciliación, a este sacrificio vicario de Cristo, fue el beneplácito de Dios, es decir, la voluntad de Dios, pero no la voluntad arbitraria de Dios, como si Él simplemente lo decidiera sin ninguna razón, sino como una combinación del amor y la justicia de Dios. Dios era justo y por lo tanto el pecado pues tenía consecuencias, ¿no? A la vez Dios es amor y quería traer perdón a sus criaturas, ¿no? A los hombres. Entonces, esta fue la causa más bien que impulsó la reconciliación, la combinación de amor y justicia de Dios, que no son dos conceptos que están descombinados, están alejados uno del otro, sino que se juntan en la cruz. Segundo, algunos conceptos históricos respecto a la necesidad de la expiación. Hemos visto que algunos decían que la expiación, es decir, el sacrificio de Cristo, no era necesario, que Dios podía salvar al hombre de cualquier otra forma. Otros decían que este sacrificio era relativamente o hipotéticamente necesario. Es decir, algo debería ser hecho y no hacía falta exactamente esto, pero como Dios decretó que iba a ser así, pues por eso fue así. Y ya una tercera parte, que es la que nosotros pues coincidimos o creemos, y es que la expiación fue absolutamente necesaria, porque tiene que ver con la propia naturaleza del ser de Dios, ¿no? Dios estipuló sus normas, sus reglas, su palabra, y claro, pues tenía que actuar según lo que había dicho. El pecado tiene consecuencias, por lo tanto, hace falta un sacrificio para expiar, para limpiar los pecados que fueron cometidos. El hombre no podía, porque ya estaba manchado por el pecado, pues hacía falta un sustituto
perfecto que pudiera hacerlo. Entonces, en ese sentido, fue absolutamente necesaria la muerte vicaria y expiatoria de Cristo. Algunas pruebas bíblicas que hemos dado, pues parece que la Escritura enseña con claridad que Dios, en virtud de su santidad y justicia divinas, no puede simplemente pasar por alto el desafío a su infinita majestad, sino que necesita visitar el pecado con castigo, porque eso fue lo que Él dijo que iba a pasar. El día que comer de este fruto, morirás. El pecado tiene consecuencia, pues hace falta un castigo para el pecador. Pasa. Segundo, la majestuosa y absoluta inmutabilidad de la ley divina como inherente a la íntima naturaleza de Dios hizo necesario que Él demandara satisfacción del pecador. Porque Dios es inmutable y su ley también es inmutable, pues el pecador tiene que dar satisfacción de lo que hace, de lo que hizo. La necesidad de la expiación se origina también en la veracidad de Dios, que es Dios de verdad y no puede mentir. Es decir, porque Dios no cambia y también es Dios de verdad, pues hará con que su palabra llegue a donde Él dijo que iba a llegar. Entonces está comprometido con la verdad en ese sentido. Pasa. La misma conclusión debe deducirse de la naturaleza del pecado como culpa. El pecado, cuando uno lo comete, pues se siente culpado, o no solo porque se siente, sino porque el pecado inherentemente produce culpa y juicio. Entonces, un juicio tiene que ser hecho. Y la culpa es removida cuando la pena es pagada. Pensamos que la asombrosa grandeza del sacrificio que Dios mismo proveyó implica también la necesidad de la expiación. Es decir, si no fuera necesario que Cristo muriera de esta manera, pues Dios no enviaría a Cristo para morir de esta manera, porque es su único hijo. Entonces, si hubiera otra manera, pues Dios haría de otra manera. Esa es la idea. Pasa. La naturaleza de la expiación vicaria de Cristo. Aquí entramos ya más bien en lo que queremos, es decir, en la segunda parte, ¿no? Hasta aquí estaba como que haciendo un resumen y aquí ya entramos en la segunda parte que nos toca hoy, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de la expiación vicaria de Cristo? La doctrina de la expiación que aquí hemos presentado es la sustitutiva o vicaria, ¿no? O doctrina de la satisfacción. Es la que creemos que está más en armonía con las Escrituras. Sobre la naturaleza de ese sacrificio expiatorio y sustitutivo de Cristo, es importante explicar que la expiación es objetiva. Si un hombre hace algo malo y presenta una satisfacción, esta tiene la intención de influenciar a la persona ofendida y no a la parte que ofendió. Es decir, si yo peco en contra de Nelson, yo tengo que presentar una satisfacción a Nelson. Nosotros pecamos en contra de Dios, nosotros tenemos que presentar una satisfacción a Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. La expiación es objetiva en el sentido que tiene el objetivo de satisfacer las demandas de Dios, no de uno mismo, no de otro, sino de Dios. Ahora, claro, cuando presentamos la satisfacción a Dios y Dios se siente reconciliado, podemos hablar también de que nosotros fuimos reconciliados con Dios. Aunque en primera instancia, quien fue reconciliado fue Dios. El hecho de que nosotros fuimos reconciliados es un reflejo de estar reconciliado con Dios. Es decir, porque Dios ya no tiene nada en contra de nosotros, pues nosotros podemos estar reconciliados con Él. Si no, no sería posible. Pasa. Ahí, por ejemplo, vemos en Hebreos capítulo 5, versículo 1, si queréis abrir, pero está ahí también el texto, ¿no? Porque
porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Por qué esto es importante? Porque aquí estamos hablando del oficio o de la obra sacerdotal de Jesús, ¿no? El hecho de que Él está intermediando nuestra relación con Dios y proveyendo reconciliación con nosotros. Entonces, ¿qué vemos aquí en este versículo? Primero, el sacerdote tomado de entre los hombres es un miembro de la raza humana. Tomado de entre los hombres, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, entonces él es un miembro de la raza humana, de manera que está capacitado para representar a los hombres. Jesús fue tomado de entre los hombres, o más bien encarnó en forma humana, para después ser tomado de entre los hombres. Segundo, ¿qué más vemos en este texto? Que Él está designado a favor de los hombres, es decir, para trabajar en los intereses de estos. Entonces, el sumo sacerdote está a favor de los hombres. Es lo que dice el texto, es constituido a favor de los hombres. Entonces, Jesús está a favor de los hombres. Pero tercero, ha sido designado también para representar a los hombres en las cosas que a Dios se refieren. A favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren. Es decir, en cosas que se dirigen hacia Dios, que miran hacia Dios y que terminan en Dios. Entonces, esta es una indicación clara del hecho de que la obra del sacerdote contempla fundamentalmente a Dios. Es decir, el sumo sacerdote está a favor de los hombres, pero con el objetivo en Dios, de satisfacer a Dios, de representar a los hombres delante de Dios. Entonces, no excluye la idea de que la obra sacerdotal tenga también una influencia refleja sobre los hombres. Esa es la idea, ¿no? Entonces, el sacerdote, o el sumo sacerdote, trabaja para satisfacer a Dios presentando el sacrificio. Entonces, para satisfacer a Dios, pero en favor de los hombres. Fue lo que hizo Jesús. En el caso, no presentó un sacrificio, sino que Él mismo fue el sacrificio en dirección a Dios, entregado a Dios, a favor de los hombres, de nosotros. Pasa. Entonces, podemos ver esa misma idea en todos los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿no? Y hay tantos otros pasajes en la Escritura que hablan de la ira de Dios y de Dios como disgustado con los pecadores, que está claro que hablamos de una propiciación a Dios, es decir, de un sacrificio a Dios. Ahora, en relación con la obra de Cristo, de acuerdo con 2 Corintios 5:19, el hecho de que Dios reconcilie el mundo consigo se hace evidente de que no les reconoce sus pecados. Esto no apunta a ningún cambio moral ni el hombre, sino al hecho de que las demandas de la ley están cumplidas y de que Dios está satisfecho. Es decir, cuando Cristo muere, y obviamente nosotros ponemos nuestra fe, nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Cristo, las demandas de Dios respecto a nuestro pecado se quedan satisfechas y Dios imputa la justicia de Cristo en nosotros. Esto no significa que del punto de vista moral estamos limpios, ¿no? Eso significa simplemente que la pena fue removida porque la pagó Cristo. La culpa también fue removida porque la recibió Cristo. Y en ese sentido legal está todo pagado. Aunque nosotros, desgraciadamente, pues seguimos, pecadores en el sentido moral. Por eso los cristianos pecan. ¿Por qué? Porque su capacidad, su cuestión moral no fue limpiada. Esto ocurrirá en el cielo, ¿no? Obviamente eso no es excusa para vivir en pecado.
Eso tiene que estar claro también, ¿no? Eso no es excusa para vivir en pecado, todo lo contrario. Esto es una manifestación de la gracia que tiene que llevarnos a buscar aún más la santificación. Lo que estamos diciendo es que en la expiación siempre es la parte que ha hecho el mal la que da satisfacción al que fue injuriado. Hombre, es muy sencillo como lo estaba explicando aquí. Si yo hago mal a Nelson no tiene que venir a mí para arreglar las cosas. Yo tengo que ir hasta él para arreglar las cosas. Obviamente, si él quiere venir, pues es una manifestación de gracia de su parte. Pero el compromiso es mío, la obligación es mía. ¿Me explico? Ese es el punto. Eso fue lo que pasó. Dios fue injuriado. Entonces, quien debería ir hasta Dios para dar satisfacción por sus errores, éramos nosotros los hombres. Dios, por manifestación de su gracia, ha dado el primer paso y ha venido hasta nosotros por medio de Jesucristo. La obligación era nuestra, pero Él dio el primer paso, enviando a su Hijo. Y el propio Cristo, tomando la forma humana, entonces sustituyéndonos en ese sentido, pues Él mismo fue en representación nuestra hasta Dios dar satisfacción de nuestros pecados. Pasa. Entonces, en este sentido, es una expiación vicaria, es decir, sustitutiva, porque Cristo está en representación nuestra. Aquí hay una diferencia entre expiación personal y expiación vicaria. El hombre, como ser caído, al apartarse de Dios, le debía una reparación, como estaba explicando, ¿no? Pero su pecado solo podría ser expiado sufriendo eternamente el castigo que acompañara la transgresión. ¿Qué dijo Dios? El día que comer, morirás. Aquí está hablando de muerte eterna, de castigo eterno, de sufrimiento eterno. Entonces, esto es lo que Dios tenía que haber requerido en estricta justicia, y lo hubiera requerido si no hubiera estado actuando al impulso del amor y de la compasión para el pecador. Por eso es una combinación de amor y justicia. Porque esto que requería, de hecho ha requerido, pero de su Hijo Jesús, ¿no? Que ha pagado en este sentido el precio. De hecho, Dios había designado, por lo tanto, un vicario en Jesucristo para que tomara, es decir, un sustituto, para que tomara el lugar del hombre. Y este vicario expiara el pecado y alcanzara la redención eterna para el hombre. Entonces, ¿cuáles son las diferencias ahí de una expiación personal y vicaria? Pues la expiación personal tiene que ser proporcionada por la parte ofensora, como estaba explicando. Yo tendría que ir a Nelson. La expiación vicaria por la parte ofendida. Fue lo que hizo Dios. Envió a Jesucristo con manifestación de su gracia para, como decía, ¿no? Dio el primer paso, por así decirlo, en términos prácticos, ¿no? Aunque él era el ofendido, dio el primer paso para restaurar esta relación. Esto se queda como ejemplo también para nosotros en nuestros conflictos interpersonales, ¿no? Obviamente, el que tiene compromiso de arreglar las cosas es quien ofendió. ¿Está correcto eso? Y si uno no quiere, como ofendido, buscar arreglar las cosas, estaría en su derecho, por así decirlo. Pero si queremos seguir el ejemplo de Dios, podemos, sí, como parte ofendida, también dar el primer paso para arreglar las cosas con nuestros hermanos y con las personas que a lo mejor pudiéramos tener cualquier conflicto. Ahora, otra cosa es si damos el primer paso y la persona también tampoco quiere algo. Ahí ya no hay más, ahí ya no hay más que hacer, ¿no? Es como Dios ha dado el primer paso, Jesús ha venido, pero los que no quieren a Él, pues ya no hay nada más que hacer. Entonces, segundo, hablar de la primera diferencia entre expiación personal y vicaria. Una segunda diferencia, la expiación personal habría excluido el elemento de misericordia.
La expiación vicaria representa la más sublime forma de misericordia. El ofendido da el primer paso y busca restaurar la restauración. Y tercero, la expiación personal habría estado para siempre en proceso, y de aquí que no podría haber resultado en redención. ¿Por qué? Porque el hombre ya estaba manchado por el pecado. Entonces, no podría él satisfacer a Dios de ninguna manera. Entonces, estaría siempre en proceso y nunca se consumaría. La expiación vicaria condujo a la reconciliación y a la vida eterna de una vez por siempre. Porque Jesús sí fue el sacrificio perfecto que pudo hacer oblación, es decir, pago por los pecados. Pasa. Siguiendo, ¿no? Los contrarios a esta doctrina consideran inconcebible que un Dios justo transfiriera su ira en contra de los ofensores morales a una parte por completo inocente y que tratara judicialmente al inocente como si fuera el culpable. Los que están en contra de esa doctrina piensan, Dios jamás pondría la culpa en un justo, en un inocente, como fue el caso de Cristo. Esto realmente parece ser lo contrario de toda analogía humana. Porque normalmente uno no hará esto, ¿no? Del punto de vista humano, ¿quién hace esto? Eso no estaría justo, ¿no? Pasa. De la posibilidad de transferir una deuda pecuniaria, ¿sabéis lo que es una deuda pecuniaria? Es una deuda financiera, de dinero. De la posibilidad de transferir una deuda pecuniaria, no podemos llegar a la conclusión de que es igualmente posible transferir una deuda penal. ¿Sabéis lo que es una deuda penal? Una deuda penal es una deuda moral, por así decirlo. Es decir, una cosa es que yo debo a Nelson dinero, otra cosa es que yo he matado a una persona. Son dos cosas distintas. ¿Vale? Los dos son deudas, pero deudas distintas. He puesto aquí un ejemplo extremo, pero podríamos hablar de otras cuestiones morales. Si una persona benévola ofrece pagar la deuda pecuniaria de otra, es decir, el dinero que le debe, pues genial, el pago debe aceptarse, el juez se queda satisfecho, la persona también, porque al fin de cuentas la persona lo que quiere es recibir el dinero. Si hay alguna persona benévola que lo paga en su lugar, pues genial, en la justicia de los hombres está todo hecho, no pasa nada. Pero este no es el caso cuando alguien ofrece expiar vicariamente la transgresión del otro. Eso no ocurre, por ejemplo, si uno ha matado, el otro no puede ofrecerse en su lugar. La ley, la justicia de hoy no acepta eso. Lo otro acepta, esto no. ¿Entendéis la diferencia? Basta. Para que esto resulte legal, tiene que permitirse en términos expresos y autorizarse por el legislador. Es decir, hay algunos casos específicos que sí se puede hacer esto. Refiriéndonos a la ley, esto se llama indulgencia, y refiriéndonos al pecador, esto se conoce como remisión. El juez no está obligado a la indulgencia, aunque puede permitirla bajo algunas circunstancias. ¿Cuáles serían estas circunstancias o ciertas condiciones? Pasa. Que la parte culpable misma no esté en posibilidad de aguantar la pena desde el principio hasta el fin, de modo que se presenta una relación de justicia. Segundo, que la transferencia no usurpe los derechos y privilegios de terceras partes inocentes y les cause penalidades y privaciones. Y tercero, esto no estoy hablando aquí de ley española, ¿no? Porque no conozco la ley española, estoy hablando de leyes más antiguas. Tercero, que la persona que sufra la pena no esté en deudas con la justicia, ni deba absolutamente todos sus servicios al gobierno, y que la parte culpable tenga conciencia de su culpa y del hecho de que el sustituto está sufriendo en su lugar. ¿Qué pasó? En vista de todo eso, se encontrará que transferir la deuda penal es casi, si no enteramente, imposible entre los hombres. Pero en el caso de Cristo, que es por completo único, porque en él se alcanzó una situación que no tiene paralelo, todas las condiciones mencionadas se dieron cita. Así que él era el único vicario, es decir, el único sustituto posible
para pagar esta deuda moral que teníamos nosotros, ¿no? Pasa. Si genera dudas en vuestras cabezas en algún momento, pues al final tenemos un tiempo para preguntas y respuestas y podéis apuntar ahí cualquier cosa para después, ¿no? Vamos a abrir en ese texto, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, 13. Algunas pruebas bíblicas, ¿no? De que creemos de que lo que estamos diciendo, pues es verdad según la Biblia, ¿no? Podría dar aquí muchos textos, pero bueno, vamos a leer este, ¿no? Gálatas 3, versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Redimió, es decir, nos ha dado remisión de pecados. Y se hizo maldición por nosotros, nos sustituyó, haciéndose maldición por nosotros. Pues escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Se hizo maldición en nuestro lugar, sustituyéndonos en aquella cruz horrorosa. Sobre la base de las Escrituras, por tanto, podemos decir que nuestros pecados son imputados a Cristo. Eso no significa que nuestra pecaminosidad haya sido transferida a Él. Son dos cosas distintas. La pecaminosidad no ha sido transferida a Él, sino que nuestra culpabilidad fue transferida a Él. ¿Por qué decía esto? Bueno, el pecado puede considerarse en su forma natural como transgresión de la ley, como una cualidad moral inherente en el agente, es decir, una mácula, algo interno, y con respecto también a su obligación legal al castigo. O sea, el pecado puede ser visto de estas tres maneras: una transgresión de la ley, una cualidad moral, o una obligación legal o al castigo, ¿no? La culpa. Así que en ese sentido, en lo que nos sustituyó Jesús fue en el tercer aspecto, ¿no? La culpa. La culpa fue imputada a Él, no la pecaminosidad, no la transgresión de la ley, porque Él no ha transgredido la ley y Él no ha entrado en su carácter, en su interior, cualquier tipo de pecaminosidad. La culpa la cargó sobre sus hombros, nada más. Y eso era todo lo necesario, porque removida la culpa podemos estar justificados y tener así reconciliación con Dios, o ser reconciliados con Dios. Pasa. Vale, lo que he hablado ahora, ¿no? Pasa. Tercero, esta expiación vicaria de Cristo también incluye la obediencia pasiva y activa de Cristo. ¿Qué es la obediencia activa y pasiva de Cristo, no? La obediencia activa y pasiva de Cristo debe considerarse complementaria de un todo. Es decir, al discutirlo debe tomarse en cuenta la triple relación en que Cristo estuvo bajo la ley. Es decir, la natural, la representativa y la penal. Vamos a ver más sobre eso ahora. Pasa. Cristo como mediador entró en la relación representativa en la que estuvo Adán en el estado de integridad con objeto de merecer para el pecador la vida eterna. Es decir, Jesús como un segundo Adán estaba representando a toda la humanidad en su vida terrenal. Entonces, como mediador ahí, entró en esa relación representativa. Estaba representándonos. Entonces, cuando Él obedece y no peca, pues representa a toda la humanidad en ese sentido. Es decir, en lo que falló Adán, Jesús tuvo éxito. Entonces, esto constituye la obediencia activa de Cristo.
activamente obedeció Cristo toda la ley y todo lo que se necesitaba, ¿no? Y esto era una condición para obtener la vida eterna. Y fue lo que hizo. Obedeció toda la ley activamente y consiguió para nosotros la vida eterna en representación nuestra. Así como Adán nos representó con el pecado, Jesús nos representó con la obediencia hasta el final. ¿Lo tenemos? Pasa. Por medio de Cristo, la justicia de la fe sustituye a la justicia de la ley. Romanos 10, 3, 4. Mediante la obra de Cristo, la justicia de la ley se cumple en nosotros. Romanos 8, 3, 4. Y nosotros somos hechos justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5, 21. Eso es lo que produjo la obediencia activa de Cristo en representación nuestra. Pasa. Vale, además de eso, después de la caída, Dios continuó demandando obediencia del hombre, pero en adición a eso le requirió que pagara el castigo de la pasada transgresión. Es decir, ahora el hombre tenía que seguir obedeciendo a la ley, pero también tenía que pagar lo que había pecado. Entonces, eran dos demandas. Satisfacer este doble requerimiento era el único camino de la vida después de que el pecado entró en el mundo. Jesús satisfizo estas dos demandas, cumplió toda la ley y pagó el precio al final por todos los hombres, o en representación. Ahí depende un poco, ya veremos sobre eso, de lo que creemos, ¿no? Si pagó el precio por todos los hombres o solo por algunos. Pasa. ¿Qué fue su obediencia pasiva? Pues consistió en pagar el castigo del pecado mediante sus padecimientos y muerte, y así satisfizo la deuda de todo su pueblo. Fue llevado como una oveja pasivamente, como una oveja al matadero. No abrió la boca. No es lo que profetizó Isaías y no es lo que ocurrió. Y Pilatos le pedía decir algo, pero él se callaba. ¿Por qué? Porque pasivamente se dejó, voluntariamente se dejó ser sacrificado, ¿no? Fueron puestas sobre él judicialmente como nuestro representante y por lo tanto fueron verdaderas penalidades de castigo. El valor redentor de estos sufrimientos resulta de los siguientes hechos. Fueron llevados por una persona divina que tan solo en virtud de su deidad pudo aguantarlos hasta el final. Si no fuera Dios, no aguantaría. Pero por su deidad aguantó hasta el final y así se vio libre de ellos y libró también a nosotros de ellos. Pasa. En vista del infinito valor de la persona que aceptó pagar el precio y soportar la maldición, tales sufrimientos satisfacen la justicia de Dios en forma esencial e intensiva. Fueron sufrimientos estrictamente morales, porque Cristo los llevó sobre sí mismo por su voluntad. Fue perfectamente inocente y santo al sufrirlos. Y tercero, incluye la obediencia pasiva y activa de Cristo. Ahí está, versículos, textos que podríamos leer y que tienen que ver con eso que estamos diciendo, ¿no? Pero para no alargarnos demasiado, pues no vamos a leer estos textos. Ya he mencionado Gálatas 3:13, por ejemplo, 2 Corintios y otros, así que pasamos adelante. Pero yo tengo el bosquejo, y si después queréis averiguar todos los pasajes, yo con mucho gusto pues, os dejo. Algunas teorías divergentes de esta que os estoy mencionando, ¿no? La teoría, que para mí no es teoría, sino una verdad, es la que Jesús murió expiatoriamente, es decir, como sacrificio para limpiarnos de los pecados, y vicariamente, sustituyéndonos, ¿no? Pero a lo largo de la historia y hasta los días de hoy, hay gente que cree diferente. Por ejemplo, algunos dicen que la verdad, esto fue un rescate pagado a Satanás. Que la muerte de Cristo no fue una satisfacción a Dios, sino que un pago a Satanás.
Yo no creo en esto, nosotros no creemos en eso. ¿Por qué? Porque la deuda no era en contra de Satanás, la deuda era en contra de Dios. No ofendemos al diablo cuando pecamos, ofendemos a Dios. Por eso el sacrificio o el pago de cualquier deuda no podría ser al diablo, sino tendría que ser a quien ofendemos. ¿Entendéis? Pero esa es una teoría muy popular, especialmente para quienes no se profundizan demasiado, ¿no? Parece que cuando uno dice, no, el Señor nos libró de las manos de Satanás, eso es verdad, pero uno cuando va mucho en esa línea, acaba por decir que, acaba dando una idea o un margen de que, pues, se nos libró de las manos de Satanás es porque estábamos en sus manos, entonces se pagó por él y luego nos quitó de sus manos de esa forma. No fue así. Estábamos en manos de Satanás porque Dios nos dejó ahí por nuestros propios pecados. Pero a medida que la deuda es pagada a Dios, la satisfacción es dada a Dios, Dios mismo nos rescata. ¿No? Esa es la idea, pasa. Otra teoría, pues teoría de la recapitulación, la idea de que Cristo recapituló en sí mismo todas las etapas de la vida humana, incluyendo aquellas que corresponden a nuestro estado como pecadores, y etcétera, ¿no? Y de ahí fue que un rollo, no creo en eso tampoco. Adán puso a la humanidad por causa de su pecado, de esta manera se convierte en una nueva levadura en la vida de la humanidad, como que algo medio filosófico. Pasa. Otra teoría, la de la influencia moral. La idea fundamental es la de que no hay un principio en la naturaleza divina que necesariamente demande satisfacción. Simplemente Jesús lo que hizo fue hacer el sacrificio o pasar por lo que pasó, pues para influenciar moralmente a los hombres, básicamente, ¿no? Eso tampoco tiene mucho fundamento bíblico. Voy aquí a resumir más de lo que ya está resumido. Obviamente, cada una de esas teorías, la gente dice muchas cosas. Teoría del ejemplo, que Jesús murió simplemente para darnos un ejemplo de piedad, ¿no? Y un ejemplo a ser seguido, como de renuncia y de misericordia. Pues no creemos en eso, ¿por qué? Porque la expiación era absolutamente necesaria. No había otra manera de pagar por los pecados. Pasa. Otra teoría gubernamental niega que la justicia de Dios demande necesariamente que se cumplan todos los requisitos de la ley. La ley tan solo es producto de la voluntad de Dios. Es decir, si Dios la creó, no hace falta exactamente ahí poner todo en práctica, ¿no? El gobierno está con él, la idea es esa. El gobierno está con él, entonces él manda, pues no hacía falta esto. Más bien como que él crió, él la puede cambiar, más o menos, ¿no? Pasa. Esto tampoco creemos, porque creemos que la ley es una extensión de la naturaleza de Dios. Entonces, la ley es como es por ser Dios quien es, y por eso no puede ser cambiada la ley. La teoría mística, la teoría de la influencia moral tiene en común y conciben la expiación exclusivamente como una influencia que se ejercita sobre el hombre para producir un cambio en él. La idea es que la expiación tiene que ver con, o el sacrificio que Cristo hizo, pues lo que quiere es nada más que producir un cambio en nosotros de manera mística, es decir, de manera espiritual. Pero lo que estamos diciendo es que la expiación fue necesaria para satisfacer a Dios. Y obviamente eso se refleja en nosotros. Pero lo primero es para satisfacer a Dios, a la justicia de Dios. Pasa. La teoría del arrepentimiento vicario también recibe el nombre de teoría de la simpatía y de la santificación. Se funda sobre la suposición gratuita de que un arrepentimiento perfecto habría servido como expiación suficiente por el pecado si el hombre hubiera sido capaz del arrepentimiento adecuado, lo que no fue. Ahora bien, Cristo ofreció a Dios en lugar de la humanidad
el arrepentimiento requerido y haciéndolo así, cumplió las condiciones del perdón. Su obra realmente consistiría así en la confesión vicaria del pecado en lugar del hombre. Es como si Jesús confesó los pecados en lugar del hombre. No que exactamente se puso en nuestro lugar como sacrificio, sino que como si confesara, como si fuera delante del juez, confesarse en nuestro lugar y no sufrir el sacrificio en nuestro lugar. ¿Pasa? Entonces, simplemente expongo para que sepáis que hay otras teorías, ¿vale? Para que sepáis que hay mucha historia ahí y que la gente dice muchas cosas al respecto y tenemos que tener, pues, seguro lo que creemos y por eso expongo no solo lo que creemos, sino que otras teorías y otras visiones para que tengamos idea de lo que hay, ¿no? Vale, pues, el propósito de la expiación y la extensión. Y aquí estoy casi terminando, ¿vale? Sí, este es el último punto. El propósito y la extensión de la expiación. ¿Cuál fue el propósito de la expiación? Sus efectos con referencia a Dios. La expiación no efectuó cambio en el ser íntimo de Dios, el cual es inmutable. El único cambio que trajo fue el que tuvo que ver en la relación de Dios con el hombre que fue limpio por el sacrificio expiatorio. Entonces, cuando Cristo muere, no cambia nada en Dios. Lo que cambia simplemente, es decir, no cambia nada en el ser moral de Dios, en la esencia de Dios. Lo que cambia es su forma de relacionarse con aquellos hombres que se arrepienten y tienen fe en la obra de Cristo. Ahora, Dios les ve o les verá desde la óptica de Cristo. Entonces, esta relación cambia. Dios se reconcilia por medio de Cristo con los hombres que se arrepienten y creen en Cristo. Y esta relación de Dios cambia, pero el mismo ser de Dios no cambia porque Dios es inmutable. Pasa. Sus efectos con respecto a Cristo. La expiación aseguró una multiforme recompensa para Cristo como mediador. Fue constituido el Espíritu que da vida, la inextinguible fuente de todas las bendiciones de la salvación para los pecadores. Cristo recibió. Pasa. Cristo recibió todo lo que pertenece a su glorificación, incluyendo su presente gloria mesiánica. Así se explica que haya orado, por ejemplo, en su oración sacerdotal, cuando su pensamiento anticipado veía ya su trabajo como concluido. Dice Juan 17, versículo 5, Jesús: Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Es decir, él ya tenía esta gloria, como que a asumir la forma humana, pues entró en un momento, no sé si sería correcto decir esto, pero entre comillas, entró en un momento de vida diferente suyo, pero ahora está diciendo él, pues glorifícame tú, porque seré sacrificado, cumpliré la misión y volveré a tener la gloria que siempre he tenido antes, porque he cumplido la misión, ¿no? Entonces, los efectos con respecto a Cristo, todo lo que pertenece a su glorificación. Cristo entonces será aún más glorificado. Pasa. ¿Qué más recibió Cristo? La plenitud de estos dones y gracias que Él imparte a su pueblo. Salmo 68, 18 dice: Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Pablo aplica este versículo y hace de este salmo, un salmo mesiánico, en Efesios capítulo 4, versículo 8, cuando dice que Jesús bajó a lo más profundo y subió a lo más alto y llevó cautivo a la cautividad, regalando dones a los hombres. ¿Por qué? Porque Él mismo recibió la plenitud de todos estos dones y gracias que Él mismo imparte ahora a su iglesia. Basta. Tercero,
el don del Espíritu Santo para la formación de su cuerpo místico y la aplicación subjetiva de los frutos de su obra expiatoria. Esto resulta evidente de las palabras de Pedro en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El don del Espíritu Santo. Él es uno con el Espíritu. El don del Espíritu Santo para la formación de su cuerpo místico, es decir, la iglesia. Cristo recibe la iglesia por su muerte expiatoria. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Pasa. Él es el novio, nosotros somos la novia. Los límites de la tierra por su posesión y el mundo por su dominio. Esta fue una de las promesas que le fueron hechas. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y con posesión tuya los confines de la tierra. Salmo 2:8. Este es otro salmo mesiánico. Hebreos 2:6 y 9 da completa evidencia de que esta promesa ya fue cumplida en Cristo. Él recibió toda la tierra. Es decir, lo que Satanás le ofrecía a él en la tentación, en el desierto, todos los reinos de este mundo, por su muerte vicaria y expiatoria, él lo recibió. Lo cierto es que ya era suyo, pero él termina de recibir, por así decirlo, de una vez por siempre. Pasa. Los efectos en lo que al pecador concierne, es decir, nosotros. Para quienes fue hecha o para quienes la recibe, la expiación les asegura una posesión judicial adecuada por medio de la justificación. Somos justificados. Entonces, tenemos una posición judicial delante de Dios de justos. Por eso el creyente puede ser llamado justos. Por eso Santiago dice, ¿no? La oración del justo puede mucho en sus efectos. ¿Por qué? No es que perdimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que hemos ganado la justificación de parte de Cristo. Y esta justicia de Cristo nos fue imputada. Entonces somos justos no por ser perfectos, sino somos justos porque Cristo nos justifica los pecados pasados, presentes y futuros. Segundo, nos asegura también la unión mística de los creyentes con Cristo, es decir, somos su cuerpo, por medio de la regeneración y de la santificación. Entonces, esto incluye la modificación gradual del viejo hombre y la gradual posesión del hombre nuevo creado en Cristo Jesús. La muerte expiatoria y vicaria de Cristo nos asegura que somos parte de su cuerpo y que de esta forma seguiremos creciendo en santidad hasta llegar al cielo, a la plena santificación. Por eso, los creyentes perseveran hasta el fin. Los que de hecho son creyentes, ¿no? Es decir, los que de hecho están en Cristo, perseverarán hasta el final. ¿Por qué? Porque la expiación, el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo, nos asegura esta unión con Él, de una vez por siempre, para los que la han recibido. Pasa. Tercero, también nos asegura su bendición final en la comunión con Dios por medio de Jesucristo, en la glorificación subjetiva y en el goce de la vida eterna en una nueva y perfecta creación. En palabras más claras, nos asegura el cielo, la vida eterna, vivir con Él eternamente. Nos asegura gozar la paz del cielo por toda la eternidad. La glorificación celestial para los que se arrepienten y creen en la obra expiatoria vicaria de Cristo. Esta obra de Cristo nos asegura la bendición final, que es poder estar con Él en los cielos por toda la eternidad, participando de las bodas del Cordero por toda la eternidad. Amén. Pasa.
Todo esto contesta la objeción que con tanta frecuencia se presenta en contra de la doctrina penal substitucionaria de la expiación, que es la que estamos defendiendo. Es decir, que no tiene consecuencias éticas y que no ofrece base alguna para la vida ética del redimido. Hasta puede decirse que es la única doctrina de la expiación que ofrece una base segura para una vida ética, una vida enraizada en el corazón por medio de la operación del Espíritu Santo. Resumiendo, la justificación conduce directamente a la santificación. No hay esto de que porque estoy justificado puedo hacer lo que quiera de mi vida. Es todo lo contrario. Estoy justificado, Cristo seguirá santificándome y yo buscaré la santificación, porque la justificación conduce directamente a la santificación del creyente. Una cosa no está en contra de la otra, o una cosa no está desconectada de la otra, más bien todo lo contrario. Si somos justificados por Dios, por medio del sacrificio de Cristo, buscaremos santidad. Buscaremos santidad, porque ya pasamos a formar parte de su cuerpo. Pasa. Porque es importante decir esto, porque hay quienes, basados en este tipo de doctrina, piensan, bueno, ya está todo hecho, así que nada, pues, a vivir como me dé la gana. Nada, todo lo contrario. Quien piensa así, da una prueba real y clara de que no ha entendido todo el misterio del Evangelio, toda la verdad de esta doctrina. Para terminar, la extensión de la expiación. ¿Cristo murió por todos o solamente por los elegidos? Es una pregunta que se hace. Al final, ¿Cristo murió solamente por los que van a ser salvos? Una otra forma de hacer esta misma pregunta, ¿no? ¿Cristo murió solamente por los que van a ser salvos o murió para posibilitar salvación a todos los hombres? ¿Cristo murió solamente por los que van a ser salvos o murió para posibilitar la salvación a todos los hombres? ¿Qué implica esta pregunta? Si murió para posibilitar la salvación a todos los hombres, eso significa que el sacrificio de Cristo será en vano para muchas personas. Porque si Él murió también para esas muchas personas, su sacrificio será en vano para esas muchas personas que no van a aceptarlo. Si murió solamente por los que van a ser salvos o por los elegidos, significa que realmente su obra tenía un objetivo de alcanzar solamente a esas personas y a ninguna más. Entonces, los que no son salvos, es que Jesús no murió por ellos. Esa es la cuestión, que no tengo la pretensión de dar una respuesta, así que tranquilos. Pasa. ¿Qué es importante aquí? Yo creo que lo más importante a lo mejor no es dar una respuesta a esta cuestión, ¿sí? Más bien ver otros 4 puntos importantes. Los calvinistas en general creen que la expiación no solamente hizo posible la salvación para el pecador, sino que también se la aseguró. Es decir, Jesús murió solamente para un grupo de elegidos, un grupo específico de personas. Entonces creen que una expiación limitada a ese grupo de personas. Solamente creen que la expiación fue una expiación limitada solamente a aquellos que Dios ha elegido y salva. Por otro lado están los que sostienen que la expiación de Cristo hizo posible la salvación a todos los hombres, aunque muchos, al no arrepentirse y creer, no serán salvos. Básicamente, esos son los dos extremos. Yo comparto lo que hay, ¿vale? Y no exactamente daré una posición, simplemente estos son los dos tipos de pensamientos que hay hoy día al respecto de la extensión de la expiación. Pasa. Porque sé que en nuestra comunidad hay distintas sensibilidades en este sentido, ¿no? Hay entre nosotros los que creen por un lado y los que creen por otro lado, y desde mi punto de vista, pues no es un tema exactamente fundamental, sino estas 4 cosas son fundamentales. La pregunta con que tenemos que enfrentarnos en este punto no es si la satisfacción rendida por Cristo fue en sí misma suficiente para la salvación de todos los hombres, puesto que esto se admite por todos. Entonces, esto es importante que todos admitan. Esto es fundamental. Que la satisfacción rendida por Cristo fue suficiente.
Esto creen ambos y hay que creerlo. Si no salimos del Evangelio. Segundo, si los beneficios salvadores se aplican a cada hombre, universalismo o salvación de todos, porque la gran mayoría de aquellos que enseñan una expiación universal no creen que todos serán efectivamente salvos. Es decir, los que creen de ambos lados no creen que todos se salvarán. Sí, que hay una salvación universal. No. Tanto uno como los otros saben y creen que muchos se perderán, desgraciadamente. Y aquí, pues, eso es lo que hay que creer realmente. Y eso es lo fundamental, ¿no? Que no hay un tipo de salvación universal, porque estamos viendo personas morir y ir al infierno. Entonces, no hay eso de que de alguna forma al final de todo, todos serán salvos por cualquier otro camino. No, Cristo es suficiente, solo entregando la vida a Él se puede ser salvo y habrá gente que desgraciadamente no se salvará o no será salvado por no haberse arrepentido y creído en Cristo. Esto ambos creen igual y hay que creerlo, porque si no lo creemos, salimos del Evangelio. Tercero, si la bona fide oferta de salvación se hace a todos los hombres sobre la condición del arrepentimiento y la fe, puesto que las iglesias calvinistas no tienen duda alguna sobre este punto. Es decir, debemos predicar a todos. Y esto, tanto calvinistas, los que creen de un lado, como los otros que creen del otro lado, que la expiación hizo posible la salvación de todos, como aquellos que la expiación fue solo para un grupo de personas, pues ambos grupos creen que hay que predicar a todos. Y eso es importante, esto es fundamental. Y de ahí no podemos salir, porque si no, salimos del Evangelio. Y ese no es el caso, es decir, ambos grupos predican a todos. Así que aquí estamos bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No hacer distinción de personas. Que si alguien cree que Dios elige a las personas, pues genial. No sabemos quién Dios elige. Entonces predicamos a todos. Pues si alguien cree que la elección no es así absoluta, pues igual hay que predicar a todos. Y se predica a todos. ¿Me entendéis? Eso es importante, eso es fundamental. Y cuarto y último. Si alguno de los frutos de la muerte de Cristo resultan para el beneficio de los no elegidos, en virtud de su estrecha asociación con el pueblo de Dios, puesto que esto está explícitamente enseñado por muchos eruditos calvinistas. Es decir, ambos grupos creen que la salvación de algunos influye también incluso en aquellos que no son salvos, y es una bendición para todo el mundo. Esto ambos grupos también lo aceptan. Entonces, estos 4 puntos no son la cuestión. La cuestión es la que he mencionado antes. Pasa, Luis. ¿Cuál es la cuestión? Por otra parte, la pregunta se refiere al designio de la expiación, es decir, al enviar el Padre a Cristo y al venir Cristo al mundo para hacer expiación por el pecado y al hacerla, tuvo el designio o el propósito de salvar de entre todos los hombres únicamente a los elegidos, o tuvo el propósito de posibilitar la salvación a todos los hombres, aunque muchos no vengan a ser salvos. Esta es la cuestión que se debate, no de hoy, sino de milenios, de siempre. Es decir, no digo de milenios porque tenemos 2 milenios, pero de siglos. Como es un debate de siglos, yo no pretendo dar la solución. Así que seguimos. Vale, pues terminamos aquí, vuelve. Eso ya es tema para otro día porque ya estamos sobre las 8:15, así que terminamos. Vamos aquí hasta las 8:30, como mucho, Rosalba, ¿no? Entonces, por la mañana es más un mensaje, una predicación, pero por la tarde, pues a veces, o muchas veces hacemos más un estudio bíblico, que fue el caso de hoy, ¿no? Y por eso mismo, pues doy también oportunidad a quien quiera de hacer preguntas o comentar algo. Así que, desde que no me pidáis que resuelva el problema de siglos, pues lo demás puedo contestar. Yo
a la teoría esa que dice que el sacrificio fue para pagar a Satanás, ¿no? Hombre, yo creo que el Señor pudo haber arrebatado la alma perdida a Satanás sin necesidad de sacrificio. El sacrificio fue para agradar al Señor, ¿no? Claro. Y él pudo haber arrebatado la alma que Satanás tenía en su poder, digamos, sin necesidad de hacer un sacrificio. Comentario, ¿no? No sé si me he explicado. Sí, que no, que la teoría esa que dicen de que el sacrificio de Cristo fue para arrebatar a la gente que tenía en las manos Satanás, dice que no hubiera hecho falta porque Dios lo podía haber arrebatado. Claro. Pero eso ya cae dentro de la otra teoría, ¿no? Si el sacrificio fue necesario, pues no para pagar al diablo, sino Para pagar a Dios. para pagar a Dios. Que la deuda era con Dios. Que la deuda era con Dios. Y eso sí, pagar a Dios era absolutamente necesario. No había otra manera. O sea, el sacrificio era necesario. No es que se podía haber otra forma. El sacrificio era necesario absolutamente. Porque era la única forma de pagar a Dios, no a Satanás. A Dios. Cuando se paga es... A Satanás Dios puede hacer lo que quiera. Cuando se paga es algo que ha adquirido. Entonces, digamos, compró. ¿Qué compra? Lo que tú estabas mencionando decía que él pagó, y luego yo decía, bueno, ese tema también lo hemos escuchado, pagó a Satanás, siempre los predicadores dicen, pero luego ya tú has dado la respuesta, pero y ahora si él paga es porque él compra, ¿no? Compra los pecados. No, Dios compra de él mismo. Él mismo compra y él mismo se paga. Suena raro, ¿no? Pero es lo que hay. ¿Por qué? La deuda era de quién? La deuda era del hombre en relación a Dios. Dios paga a él mismo por medio de Cristo. Es decir, Cristo está comprando de Dios, su Padre. Porque somos hechura de él, claro, Por medio del Hijo. Sí, Cristo está comprando de Dios a las personas. Y cuando, No está comprando de Satanás. Satanás nos engaña, pero tú no quedas en deuda con el que te engaña. Eso. Él engaña. Pero la deuda es con Dios. El que sufre eres tú, pero no le debes nada porque te haya engañado. ¿Me explico mejor ahora? sí. Cristo ha comprado de Dios. No, porque Te piman y encima le debes. No, hombre, no. Yo entendí así. y compró para Dios, mira, dice Apocalipsis, compró para Dios hombres de todas las tribus, pueblos, razas, lenguas y naciones. ¿No? El sentido de comprar ahí es porque dio su sangre. Y ahí pagó el precio, ¿no? Pero pagó para Dios y no para Satanás. Entonces, pagó para Dios para comprar para Dios mismo. La deuda era con Dios. Porque ahí Es decir, lo que suelo afirmar un par de veces, ¿no? Todo tiene que ver con Dios. Satanás mete la pata porque quiere meterse la pata y engañar, pero todo en el Evangelio se refiere a Dios, a nadie más. Es el dueño. Todo lo que se hizo y todo lo que se hace es para Dios, no es para nadie más. Y que Él reciba toda la gloria. ¿Qué decías, Rosaldo? No, lo dejo ahí. ¿Ah? Yo lo dejo ahí. Ya lo entendí. Vale. Hace años una persona me dijo, ¿y cómo? Dice, fuimos reconciliados, somos reconciliados Con Dios. pero entonces que estábamos peleados. Sí, Exacto. Claro. éramos enemigos. Éramos Era enemigos por el enemigos de pecado. Dios, porque el pecado hace el hombre enemigo de Dios. Entonces, Y traíamos el pecado original. Todo. quien se separa de Dios es el hombre cuando peca. Y Adán estaba representando a toda la humanidad allí. Entonces, el hombre se separa de Dios y se hace enemigo de Dios. Desde que nacieron. Entonces, Dios está ofendido porque el hombre ofendió a Dios. Cuando Cristo muere y se sacrifica y nos sustituye, nos representa allí, ¿qué ocurre?
el que cree en esta obra de Cristo es por Cristo justificado y ahora Dios, como que es la parte ofendida, pues siente que ya fue pago el precio debido y luego él se reconcilia con el hombre. No es el hombre que se reconcilia con Dios, es Dios que se reconcilia con el hombre. Y obviamente, si Dios se reconcilia con el hombre está reconciliado con Dios, como nación refleja. Había una pregunta de lo de que si Dios vino por los elegidos, Sí. murió por los elegidos. Eso es lo que no pretendo contestar. Lo siento. Cuando en Efesios, el capítulo 1, que trata todo el tema, todos los versículos, cuando dice que son Para dar libertad a mis hermanos, ya que no es un punto fundamental. Bueno, ahí queda. Efesios 1 queda. Yo tengo ahí una pequeña duda, que se ha estado hablando de que efectivamente él pagó, pero no pecó, en eso estamos de acuerdo. Pero si hay un texto bíblico que dice que cargó con nuestros pecados. Se Y hizo he dicho pecado, que no. se hizo pecado. Ahí me tiene un poco confundido, porque ahí habla de que cargó con Sí. nuestros pecados, y cargó quiere decir que al hombro se echó de los pecados, Claro, eso. aunque no pecó. Pero claro, ahí ha hablado de que lo que hizo fue pagar, pero no cargó con el pecado. Sin embargo, Solo la palabra por yo he la visto que dice culpa, cargó porque con el pecado, ¿no? No, 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 no. No fue pecado, pero fue hecho pecado por nosotros. Por nosotros. Exactamente. Entonces veo que cargó, dice que cargó, ¿no? Sí, cargó nuestros Con los pecados. pecados. Pues la duda, que no... No, la duda es que dice que él efectivamente pagó la deuda, pero no llevaba pecado. Estaba diciendo, o sea, no cargó con los pecados. Y No, según el a texto ver. bíblico dice que sí, ¿no? No, cargó con los pecados. Si yo he dicho esto, no está cierto. Cargó con los pecados. Ya, eso ya está, vale. Lo que... A ver... A no ser de algún punto de No eso. me acuerdo de todo lo que exactamente he puesto y he dicho, pero sí, sí que a lo mejor lo que estaba diciendo es, él no pecó en el sentido de que la naturaleza pecaminosa no le fue otorgada a él. Lo que él hizo fue pagar por la culpa. Eso, ese es el punto. Sí, sí, ese es el punto ahí. No Ese es le el punto. contaminó, si no hubiese resucitado. Claro. Como no le contaminó, pudo resucitar. Exactamente, entonces... Si hubiese hecho pecado, ya no hubiese resucitado. Entonces, él cargó nuestros pecados y pagó por nuestra culpa. Pagó por nuestra culpa. La culpa está, pero lo que estaba diciendo es que el pecado tiene tres cosas, ¿no? Entonces, la naturaleza pecaminosa él no la asumió. ¿Por qué? Porque no pecó jamás, ¿no? Entonces, lo que hizo fue cargar con nuestras culpas. Cargar con nuestros pecados. Pero el hecho de que él cargara con nuestros pecados no hizo de él un pecador. Ese es el punto. El hecho de que él cargara con nuestros pecados no hizo de él un pecador, sino que hizo de él un representante nuestro a echar en el hombro o a las espaldas pues toda nuestra culpa. Y el texto que dice, él se hizo pecado, porque incluso leemos, ¿no?, en Gálatas 3:13, él se hizo pecado en el sentido de que él se puso en el madero, y como está escrito, todo lo que es colgado en madero es maldito. Entonces, en ese sentido se hizo pecado, no que él pecó, él se hizo maldito. No pecador, sino pecador. Él se hizo maldito, se hizo pecado en sí, porque claro, allí estaba en la cruz, pues haciéndose maldición, aunque no era, no maldición, haciéndose maldito, ¿no? Pero no que él pecó. No, eso está claro. Esa fue simplemente la cuestión. A mí lo que me ha gustado más es eso de que cargó con la culpa, no exactamente con los pecados, porque con el pecado ya no pueden hacer nada. El pecado ya está. Pero lo que nos queda es la culpa. Perdona, que se va a trabajar. No pasa nada. Buen trabajo, Juan. Ya estamos terminando igual. ¿Te has gastado ya, no, Juan? ¿Te has gastado? Ya le toca ir a agachar hoy día. Ya le toca hoy día. Pues ya estamos terminando. ¿Qué decías, Nelson, por último? Eso, que a mí más me gusta es la expresión esa de que cargó con la culpa, porque yo creo que con el pecado, entre comillas, ya no se puede hacer más. La culpa el pecado ya está hecho.
pero nos queda la culpa siempre, al si eres un creyente verdadero. Entonces eso es lo que tiene que, lo que el Señor nos liberta, de esa culpa, esa carga, esa opresión de que pequé y eso, ¿entiendes? Entonces la culpa es la que básicamente creo yo que es lo que encargó. Muy bien, pues vamos a terminar, ¿no? Y orar para terminar. Nos ponemos en pie. Ángel, ¿puedes pasar aquí para orar y terminar? Los últimos serán los primeros en el reino de los cielos. Y viene a dar el último. Hay que ser como niños, ¿eh? María. Señor y Padre, quiero darte gracias por este tiempo que nos has permitido estar aquí en tu presencia, Señor. Te damos gracias porque hemos podido aprender un poco más de ti, Padre amado, y quiero pedirte que abras nuestros corazones, Señor, para que podamos entender verdaderamente tu palabra, Señor, y nos hagas hacedor de ella, Señor, no tan solo oidores, Padre amado. Te quiero pedir, Señor, que nos sigas cuidando, que nos sigas protegiendo, Padre mío, y que en todo momento, Señor, tú nos enseñes y nos dé la voluntad, Señor, para poder llevar tu palabra a todos aquellos que no te conocen. Te pido, Señor, que nos cuides, que nos protejas y que bendigas nuestra semana, Señor, que ha de empezar mañana. En el precioso nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Amén.